Norma Oficial Mexicana. NOM 247-SE 2021. Prácticas comerciales, requisitos de la información comercial y la publicidad de bienes inmuebles destinados a casa, habitación y elementos mínimos que deben contener los contratos relacionados. La norma establece que los proveedores están obligados a informar y respetar lo que ofrece en venta. Precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, materiales, acabados, seguros, plazos, términos, formas de pago, intereses, cargos, restricciones y demás condiciones aplicables a la comercialización de un inmueble. ¿Qué regula la normativa en cuestión? Las medidas que garanticen que los servicios de comercialización al público, en territorio nacional de inmuebles destinados a casa-habitación, y los contratos relacionados con dichos servicios, cumplan con los requisitos informativos y demás elementos necesarios para garantizar los aspectos de información comercial, logrando una efectiva protección del consumidor. ¿Cuáles son las medidas a que se refiere la norma? Define la información que debe ponerse a disposición del consumidor. Establece los requisitos mínimos de los contratos de adhesión. Estipula los elementos mínimos de las garantías. Describe el derecho de los consumidores a las indemnizaciones por defectos o fallas graves y detalla las obligaciones en las entregas. ¿Qué es la NOM 247-SE 2021? Es una norma jurídica de observancia obligatoria, cuyo cumplimiento es exigido aún en contra de la voluntad del sujeto obligado, y que regula las prácticas comerciales, así como los elementos que deben tener los contratos relacionados sobre inmuebles y los terrenos destinados a casa-habitación, en operaciones de compraventa, dentro de la República Mexicana. La normativa es aplicable únicamente a los proveedores que sean fraccionadores, constructores, promotores y demás personas que intervengan en la asesoría y venta al público de inmuebles destinados a casa-habitación. Esta norma es de observancia general y obligatoria para todas las personas físicas o morales que se dediquen, directa o indirectamente, a comercializar al público en general, inmuebles destinados a casa-habitación en la República Mexicana. Para que la normativa en cuestión sea exigible a un sujeto en concreto, debe analizarse cualquiera de dos supuestos, uno subjetivo y el otro objetivo. Supuesto subjetivo: su obligatoriedad recae en sujetos específicos y está en función de la actividad que estos desarrollan dentro del mercado inmobiliario. Supuesto objetivo: la razón por la que la normativa aplica es por hacer una oferta a la venta al público en general de inmuebles destinados a casa-habitación. La razón de esto es para dar certeza y seguridad jurídica a los compradores que pueden ser inducidos al error o confusión, o bien, engañados por alguien que no conoce y ser así afectados en sus derechos como consumidores. Ahora, ¿quién va a vigilar al mercado? La vigilancia del cumplimiento de esta norma está a cargo de la Secretaría de Economía, a través de la Dirección General de Normas de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Infraestructura de la Calidad y su reglamento. La verificación del cumplimiento de esta norma corresponde a la Profeco, así como sancionar el incumplimiento de sus disposiciones a sujetos obligados. Esto de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección al Consumidor y demás ordenamientos aplicables. Intermediario inmobiliario. La industria inmobiliaria en México está experimentando una gran transformación, y la reciente NOM 247-SE 2021 está desempeñando un papel importante para ayudar a garantizar el éxito y la sostenibilidad de la industria. La NOM 247-SE 2021 es un paso vital para ayudarte a asegurar tu éxito, y su importancia no puede ser ignorada. La NOM 247 entró en vigor a los 180 días naturales, contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, esto es, el 18 de septiembre del 2022. Para esta fecha los proveedores deberán tener a disposición de la autoridad, es decir, los inspectores de la Profeco, en caso de alguna visita, todos los documentos con los requisitos que marca la norma. Asimismo, para esta fecha los proveedores están obligados a concertar compraventas a través de contratos de adhesión previamente registrados ante la Procuraduría. La NOM 247 ha venido a complementar lo previsto en el capítulo 8 de la Ley Federal de Protección al Consumidor del año 1992. Que versa la real y efectiva protección al consumidor en las transacciones efectuadas a través del uso de medios convencionales, electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología y la adecuada utilización de los datos aportados. Muchas de las obligaciones que ahora aparecen como novedad, en realidad no lo son, pues están previstas desde la reforma a la Ley Federal de la Protección al Consumidor de febrero de 2004, así como las de enero de 2009 y enero de 2012,
por lo que la norma que se analiza únicamente vino a pormenorizar, y en algunos casos ampliar, ciertas obligaciones para los prestadores de servicios y constructores. Puntos legales que debo cumplir para no estar en riesgo. El proveedor debe demostrar documentalmente que pone a disposición del consumidor la información por medios digitales o físicos, incluyendo lo siguiente. Primero, número de registro ante Profeco del contrato con el que comercializan los inmuebles. Los contratos que deban registrarse y no se registren contienen una causa de nulidad relativa en perjuicio del proveedor, pues produce la ineficacia de los actos realizados en contra de las normas legales y corre en beneficio del consumidor, quien puede aprovecharse de todos los efectos del contrato. Jurisdicción agosto de 2005 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Segundo, acreditación de la propiedad del inmueble, o en su caso, derecho o facultad para comercializar o enajenar, y los gravámenes con los que cuenta, excepto aquellos derivados del crédito utilizado por el proveedor para la construcción de la vivienda. Tercero, el proveedor debe demostrar que cuenta con una política de no discriminación y que la misma ha sido notificada a los consumidores de forma digital o impresa o los medios en los cuales los mismos pueden consultarla. Bajo ninguna circunstancia serán negados estos bienes, productos o servicios a persona alguna, así como la información de los mismos. Cuarto, al momento de la entrega de la vivienda, el promotor debe informar al consumidor sobre las condiciones y documentos, tales como pólizas de garantía indicando procedimiento y datos donde hacerlas válidas, acta de entrega, accesorios y llaves, donde se especifican que los accesorios de la vivienda están completos y en funcionamiento. Plazos para reclamar fallas o defectos, 5 años para cuestiones estructurales, 3 años para impermeabilización. 1 año para los demás elementos. Quinto, el proveedor debe demostrar a la unidad de inspección que sus promotores están obligados a utilizar la credencial expedida por el proveedor, o bien, por el concesionario de ventas que contenga de manera visible su nombre completo, logo del concesionario en su caso, logo del proveedor, cargo, vigencia de la identificación y un número de atención de quejas. Puntos legales que debo cumplir para no estar en riesgo. El proveedor debe demostrar documentalmente que pone a disposición del consumidor la información prevista en el artículo 73 bis de la Ley Federal de la Protección al Consumidor, por medios digitales o físicos, incluyendo lo siguiente. Primero, el proveedor debe informar a los titulares de los datos personales. ¿Qué información recabará y con qué finalidades? Mediante su aviso de privacidad, el cual debe poner a su disposición en el portal de Internet, medios electrónicos en los que se recaben datos personales del titular de los mismos, así como a la vista en la Oficina de Atención Física en caso de tenerla, de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y su reglamento. Segundo, obligación del proveedor de informar y respetar lo que ofrece. Cabe resaltar que la norma oficial establece que el desarrollador queda plenamente comprometido a cumplir todo lo prometido y ofrecido por los promotores de ventas de los inmuebles, como si él mismo hubiera hecho la oferta. Tercero, licencias, permisos o autorizaciones del inmueble otorgados por las autoridades competentes. Construcción, factibilidad de agua y drenaje, servicio eléctrico, etc. Cuarto, obligación de entregar carta de derechos a consumidores. La puedes encontrar en el apéndice B de la NOM 247-SE-2021. Puntos sobre métodos de pago y costos que debo cumplir para no estar en riesgo. El proveedor debe demostrar documentalmente que pone a disposición del consumidor la información por medios digitales o físicos, incluyendo lo siguiente. Primero, precio total del inmueble en operaciones de contado. Para las operaciones de crédito, indicar que el precio total se determinará en función de los montos variables de conceptos de crédito y notariales. Segundo, exhibir los gastos notariales y de escrituración. Tercero, el precio de venta del inmueble debe ofertarse en moneda nacional. Si se decide utilizar otra moneda, estará al tipo de cambio que rija en el lugar y fecha en que se realice el pago, de conformidad con la legislación aplicable. Cuarto, opciones y términos del financiamiento. En caso de ser otorgado por el proveedor, debe informar sobre el porcentaje de la tasa de interés, el costo anual total, el monto de las comisiones, así como los seguros adheridos al financiamiento y sus coberturas. Puntos sobre métodos de pago y costos que debo cumplir para no estar en riesgo. El proveedor debe demostrar documentalmente que pone a disposición del consumidor la información por medios digitales o físicos, incluyendo lo siguiente. Primero, leyenda que indique que en las operaciones de crédito el precio total se determinará en función de los montos variables de conceptos de crédito. Segundo,
condiciones para procedimiento de cancelación entre anticipo y firma del contrato. Tercero, se prohíben las ventas atadas, es decir, condicionadas a la contratación de un servicio adicional. Puntos de atención que debo cumplir para no estar en riesgo. El proveedor debe demostrar documentalmente que pone a disposición del consumidor la información por medios digitales o físicos, incluyendo lo siguiente. Primero, nombre comercial y razón social del proveedor deben coincidir con su contrato de adhesión registrado ante Profeco. Segundo, datos de los medios disponibles del proveedor para que el consumidor pueda presentar una queja o una reclamación, y los horarios de atención de estos medios. Tercero, datos de contacto que incluyan domicilio, teléfono y dirección electrónica. Cuarto, canales y mecanismos de atención al consumidor, gratuitos y accesibles, teléfonos, correo electrónico, formularios en sitio web o cualquier otro medio de contacto digital. Puntos sobre la información del proyecto que debo cumplir para no estar en riesgo. El proveedor debe demostrar documentalmente que pone a disposición del consumidor la información por medios digitales o físicos, incluyendo lo siguiente. Primero, la información y publicidad del proveedor debe estar en español, sin perjuicio de que pueda estar en forma adicional en otros idiomas. Segundo, el proveedor debe acreditar que cuenta con representación física o virtual, es decir, por medios ópticos, digitales o electrónicos, a disposición de los consumidores, que tiene por objeto mostrar las características generales, distribución y dimensiones de la vivienda objeto de la compraventa, y, en su caso, el desarrollo habitacional en donde se encuentre este. Puntos del proyecto arquitectónico que debo cumplir para no estar en riesgo. El proveedor debe demostrar documentalmente que pone a disposición del consumidor la información por medios digitales o físicos, incluyendo lo siguiente. Primero, características de los diferentes tipos de inmuebles de la oferta del proveedor, extensión del terreno, superficie construida, tipo de estructura, instalaciones, acabados, accesorios, lugar de estacionamiento, áreas de uso común, servicios con que cuenta y estado general físico del inmueble. Segundo, el proveedor debe demostrar a la unidad de inspección la forma en la que se informa a los consumidores sobre los acabados con los que contará el inmueble a solicitud del consumidor, entregar al mismo la información sobre planos arquitectónicos, cortes, instalaciones, renders. Tercero, en caso de preventas, exhibir el proyecto ejecutivo, así como la maqueta respectiva. La maqueta deberá exhibirse desde la promoción del inmueble y hasta que el proveedor entregue el mismo al consumidor. Puntos de publicidad que debo cumplir para no estar en riesgo. El proveedor debe demostrar documentalmente que pone a disposición del consumidor la información por medios digitales o físicos, incluyendo lo siguiente. Primero, el proveedor debe acreditar que cuenta con representación física o virtual, es decir, por medios ópticos, digitales o electrónicos, a disposición de los consumidores, que tiene por objeto mostrar las características generales, distribución y dimensiones de la vivienda objeto de la compraventa, y, en su caso, el desarrollo habitacional en donde se encuentre este. Segundo, exhibir de manera notoria y visible precios, desde y hasta. Tercero, el proveedor que cuente con portal de Internet, este debe contener información actualizada, accesible y a la vista del consumidor. Cuarto, la publicidad que utilice el proveedor para realizar la venta de inmuebles, debe ser veraz, comprobable, clara y exenta de diálogos, imágenes y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a los consumidores a error o confusión. Quinto, en los anuncios respectivos deberán indicarse las condiciones, así como el plazo de duración o el volumen de los bienes o servicios ofrecidos. Si no se fija plazo ni volumen, se presume que son indefinidos hasta que se haga del conocimiento público la revocación de la promoción o de la oferta, de modo suficiente y por los mismos medios de difusión. Todo consumidor que reúna los requisitos respectivos tendrá derecho a la adquisición, durante el plazo previamente determinado o en tanto exista disponibilidad, de los bienes o servicios de que se trate. ¿Cómo puedo ser acreedor a una multa o sanción? Primero, no contando con tus contratos de adhesión registrados en Profeco o estos en estatus de no actualizado. Segundo, no utilizar los contratos registrados o utilizar uno diferente. Tercero, modificar dichos contratos. Cuarto, falta de datos de registro de contrato. Quinto, que uno o varios consumidores te denuncien por incumplimiento a la normativa o presunción de incumplimiento. Sexto, no permitiendo el acceso y obstaculizando el desahogo de una diligencia por parte de los verificadores de las dependencias, Dirección General de Normas y Profeco. Séptimo,
incumpliendo a una o varias disposiciones que exige la normativa, publicidad engañosa, incumplimiento en fechas de entrega, garantías, enganches, anticipos, etc. Octavo, reincidiendo en infracciones. Tipos de sanciones y multas. Artículo 154 de la Ley de la Infraestructura de la Calidad, de 30 a 4.000 y de 48.000 a 96.000 unidad de medida y actualización. Negar desahogo de la diligencia por verificadores, artículo 127 de la Ley Federal de la Protección al Consumidor, desde 623 pesos hasta 1.995.000 pesos. Incumplimiento a los contratos de adhesión, artículo 128 de la Ley Federal de la Protección del Consumidor, desde 895 pesos hasta 3.500.000 pesos. Publicidad engañosa, artículo 128 bis de la Ley Federal de la Protección al Consumidor, desde 187.000 pesos hasta 5.237.237 pesos. Varias infracciones total hasta 10.474.474 pesos. Reincidencia de infracciones 2 o más veces en un año, suspensión o cancelación de operaciones del proveedor. Es decir, cuando el mismo infractor incurra en 2 o más violaciones del mismo precepto legal durante el transcurso de un año, contado a partir del día en que se cometió la primera infracción. Acciones para cumplir la NOM 247. Registrar en Calprofeco y solicitar tus contratos de adhesión, persona física o persona moral. Auditoría interna o externa a tu empresa. Capacitar a todo tu staff que atienda al público. Estar preparado para visitas de verificación o inspección de Profeco. Designar a un responsable de la NOM 247, mismo que puede ser el asignado para atender los asuntos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Recomendaciones a lo home. Guardar cotizaciones, propuestas, contratos de todos los leads por 5 años. Guardar toda la pauta de marketing de forma mensual por 5 años. Guardar todos los datos de los vendedores autorizados de forma mensual por 5 años. Agradecemos sus financiaciones.